Bueno, buenas tardes muchachos. Bienvenidos a la materia de derechos humanos. Hoy vamos a revisar los conceptos fundamentales relacionados con los delitos de lesa humanidad, con la criminalidad y por supuesto, pues revisar cuál es la función del Estado venezolano frente al delito. Ya allí, ya estamos inclusive esta semana del 20 de junio, 21 de junio, desarrollando el módulo 4, ya nuestra última actividad. Y ustedes en la plataforma pues ya tienen allí las notas que se corresponden tanto al módulo 1 como al módulo 2. Por favor, yo les invito, perdón, al curso, a ustedes, a la materia de derechos humanos, a los alumnos de esta materia, inclusive en las otras materias, porque sé que los docentes ya han cargado las notas en la zona del estudiante para que las comparen, por favor, que coincidan con las notas que tienen en esa zona, en la zona del estudiante, con las notas que se corresponden a cada actividad. Nosotros vamos a hablar hoy sobre los derechos humanos, la violación de derechos humanos con los delitos. Hay que establecer una diferencia entre lo uno y lo otro. Nosotros podemos decir que los delitos de la violación de derechos humanos son cometidos principalmente por los funcionarios que hacen vida en el Estado. Como lo refiere allí la lámina que ustedes tienen presente, la violación de derechos humanos necesariamente ocurre por aquellos funcionarios que forman parte del Estado que incurren, en todo caso, en la comisión de hechos punibles que van dirigidos principalmente a la violación de derechos fundamentales, la represión, el homicidio, las lesiones ocasionadas en el ejercicio de su función es considerado como un delito o una violación, mejor dicho, de los derechos fundamentales. Mientras que los delitos son considerados como toda aquella infracción que es cometida por cualquier sujeto, independientemente si se trata de un individuo que forme parte de una estructura policial, por decirlo de alguna forma, con dependencia de un gobierno, sino que cualquier particular. De hecho, los elementos del delito, desde el punto de vista doctrinario, nosotros sabemos que el delito está compuesto por varios aspectos. El primero de ellos, una acción humana que sea así típica, antijurídica y que acarrea una penalidad respecto a ese hecho en particular. Como le dije hace un momento, la violación de derechos humanos se refiere principalmente a esas acciones o omisiones del Estado y sus agentes que atentan, desconocen y afectan negativamente los derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, compañeros, nosotros allí, conforme la que revisamos al inicio de este curso, la Declaración de Derechos Humanos, la cual fue publicada en el seno de las Naciones Unidas, establece principalmente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, derecho a la seguridad, derecho a la salud, derecho a la educación, entre otros derechos fundamentales. Si estos derechos de alguna u otra forma son alterados, son vulnerados por el Estado o por las oficinas que forman parte del Estado, pues es allí donde nos encontramos una violación a los delitos o a la violación de derechos fundamentales. Los crímenes de lesa humanidad contenidos en el Estatuto de Roma, de igual manera nosotros lo vamos a definir como aquella situación que agravia, es decir, aquella situación que ofende en todo caso a la humanidad. Y entre los delitos de lesa humanidad, pues nosotros encontramos el genocidio. Algunos hablan inclusive que el tráfico de droga, y ya vamos a revisar en Venezuela por qué se habla del delito de tráfico de droga como un delito de lesa humanidad, aun cuando no esté contenido en el Estatuto de Roma. El asesinato, de igual manera, los exterminios, la esclavitud, las deportaciones o traslados forzados de poblaciones, las encarcelaciones o privaciones ilegítimas de libertad, las persecuciones, la desaparición forzosa y el crimen de apartheid, que el crimen de apartheid debe ser entendido como aquella, eh, digamos, aquel dominio que ejerce una cultura sobre otra por su condición de desigualdad y que forma parte dentro de una misma comunidad. El artículo 29 de la Constitución Nacional establece allí lo que debe ser considerado como delitos de lesa humanidad. De hecho, el artículo 19 de la Constitución Nacional, a partir del artículo 19 de la Constitución Nacional, observamos cómo la normativa venezolana, la normativa constitucional, desarrolla los principios fundamentales relacionados con los derechos humanos. Voy a leer el artículo 29 rápidamente para revisar su contexto. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, es decir, una obligación del Estado
de investigar y sancionar los derechos fundamentales o la violación de los derechos fundamentales que sean cometidos por el Estado o que sean cometidos por los funcionarios que forman parte del Estado. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves, los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Desde el punto de vista constitucional, los delitos de lesa humanidad son declarados imprescriptibles, por lo tanto, siempre van a ser perseguidos desde el punto de vista penal, independientemente que transcurra el tiempo. No puede considerarse que estos delitos, por la consecuencia del tiempo, prescriban. Las violaciones de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad estarán investigados y juzgados en los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. Dice así, dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía, entendido el indulto como aquel perdón que ofrece el Ejecutivo Nacional en relación a aquella persona que haya sido condenada, igual la amnistía, con la diferencia de que éste le corresponde al Poder Legislativo. Cuando se trata de delitos de lesa humanidad, el indulto y la amnistía tampoco puede beneficiar a este tipo de delitos. El Estatuto de Roma, el cual fue publicado en Italia en julio de 1998, establece allí cuáles son los delitos que son considerados de lesa humanidad. Háblase del exterminio, de la esclavitud, como lo mencionamos ahorita, la deportación o traslado forzoso de población, la encarcelación o privación de legítima libertad, la tortura, cuando se trata de causar dolor o sufrimiento grave, físico o mental, de manera intencional a una persona, generalmente ocurre por los órganos de la policía. Y la violación, esclavitud sexual, la prostitución forzada también es considerado como crímenes de lesa humanidad. La desaparición forzosa y desaparición forzosa, perdón, y el crimen de apartheid. El artículo 29, como yo le dije hace un momento, establece allí la obligación que el Estado venezolano tiene para garantizar los derechos fundamentales, una obligación no solamente del Estado, sino también de las instituciones. Pero la Sala de Casación Penal, refiriendo con respecto al magistrado Fontiveros, y de esto quería comentar ahorita, con ocasión a aquellos delitos de droga, de tráfico de droga, ¿por qué razón son considerados de lesa humanidad? Esta sentencia esgrimió, estableció que ciertos delitos relacionados con el tráfico de droga son considerados de lesa humanidad. Se ha criticado que el artículo 29 de la Constitución Nacional no refiere que el tráfico de droga sea considerado como delito de lesa humanidad. No obstante, el magistrado Fontivero estableció que por extensión al Estatuto de Roma, cuando refiere allí en el dispositivo el cual guarda relación con los delitos de lesa humanidad, hay un numeral que establece aquí cualquier otro acto que atente contra la humanidad. En este caso, pues el magistrado Fontivero refiere que el trato de tráfico de droga pues, es un delito pluriofensivo que de alguna otra manera pues afecta la salud de los ciudadanos, de alguna otra manera afecta la economía de un país y que por tanto pues puede ser considerado como un delito de lesa humanidad. Eh, También es importante hacer referencia a la jerarquía constitucional de los tratados y acuerdos internacionales relacionados con los derechos humanos. El artículo 23 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: los tratados y pactos y convenios relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecerán en el orden interno en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a los establecidos en la Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. ¿Qué significa esto? Que cuando se trata de derechos fundamentales, cuando se trata de derechos humanos, la propia Constitución establece una jerarquía constitucional de esos tratados, de esos acuerdos internacionales. La jurisprudencia ha discutido de la sala constitucional ha discutido hasta dónde llega esa jerarquía de esos tratados o acuerdos internacionales. Los doctrinarios hablan de que efectivamente no puede hablarse de una supraconstitucionalidad de los tratados y acuerdos internacionales. En todo caso, como lo refiere la misma norma, tienen jerarquía constitucional, pero no puede considerarse que tengan supremacía constitucional. Allí lo que le explicaba, lo del tráfico de drogas,
Les comentaba que evidentemente la norma no establece que el tráfico de drogas sea un delito de lesa humanidad. Sin embargo, por extensión de esta sentencia, se estableció allí que efectivamente pues, es considerado como un delito de lesa humanidad por extensión a esa sentencia que trajo a colación el Estatuto de Roma y por tanto es considerado el tráfico de drogas en Venezuela, producto de esa sentencia, como un delito de lesa humanidad y por tanto imprescriptible. Eh, el artículo 5 del Estatuto de Roma nos indica allí cuáles son los crímenes de guerra. Y este término se desarrolló en la Convención de Ginebra y se refiere a las infracciones graves del derecho internacional humanitario que cometen durante un conflicto armado. Nosotros ya revisábamos lo que era el derecho internacional humanitario, veíamos allí hasta dónde alcanzaba el derecho, el derecho internacional humanitario y cuáles son los aspectos que regulaba el derecho internacional humanitario dentro de los conflictos, porque los conflictos pueden ser nacionales o internacionales, del punto de vista de los conflictos bélicos que allí pueden establecerse y el respeto en todo caso a la integridad, a la salud, a la vida de esas personas que participan o que han sido prisioneros, mejor dicho, en esos conflictos y aquellos civiles que de alguna u otra manera se ven involucrados de manera directa o indirecta en estos conflictos armados. El derecho internacional humanitario, ya comentábamos, que no va a proteger, no va a regular aquella, digamos, escaramuza, por decirlo de alguna forma, aquellos conflictos sociales, estallidos sociales que no tengan una dimensión bélica o que no tengan esa, digamos, esa confrontación del punto de vista bélico. ¿Ves? Hay que establecer allí esa definición. El término de crímenes de guerra, como le dije, se refiere a las infracciones graves del derecho internacional humanitario. Y entre ellas se habla del asesinato o malos tratos a prisioneros, la deportación para obligar a realizar trabajo forzoso, perdón, genocidios contra la población, la toma y ejecución de rehenes, la destrucción o devastación injustificada de la población, el robo de bienes públicos o privados y, por supuesto, la Comisión de Crímenes de Guerra de la ONU fue la primera organización internacional en incluir la violación como un delito grave. Esto básicamente lo que quería comentarle respecto a este tema, respecto a los delitos de lesa humanidad, respecto al delito como tal en su naturaleza, visto desde el punto de vista como un hecho social, y los delitos de guerra, los crímenes de guerra, como lo establece el artículo 5 del Estatuto de Roma. El artículo 2 de la Constitución Nacional, del cual es importante hacer referencia, establece lo siguiente: Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, su actuación, la vida, la libertad, la justicia y la igualdad y la solidaridad. Aquí recoge principalmente cuál es la función del Estado venezolano: garantizar un Estado democrático, social de derecho y de justicia. Y conforme al artículo 253 de la Constitución Nacional, es obligación del Estado venezolano a través de los órganos jurisdiccionales, pues cumplir y hacer cumplir y por tanto respetar y salvaguardar los derechos fundamentales que le asisten a todos los ciudadanos. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer las causas y asuntos que de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes y ejecutar o ejecutar su sentencia. Es una facultad propia del Poder Judicial, garantizar en todo caso a través de sus decisiones el libre ejercicio de los derechos fundamentales. En especial, como lo refiere el artículo 10, el derecho que tiene todo ciudadano, la igualdad, a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Eso lo refiere el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Fundamentales. Igual el artículo 11 se refiere a que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se le presuma inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Y el numeral segundo: nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no constituían delitos según el derecho nacional o internacional. Y esto guarda relación con el principio de legalidad y el debido proceso. El artículo 26 de la Constitución Nacional establece de que toda persona pues tiene derecho al acceso
A los órganos de administración de justicia, esto concatenado con el artículo que hacíamos mención ahorita, esa facultad que tiene el poder del Estado, el poder judicial de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, al igual el artículo 26 de la Constitución establece lo siguiente: toda persona tiene derecho al acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener pronta la decisión que corresponda. El artículo 334 de la Constitución Nacional establece la obligación de los jueces y el cual dispone lo siguiente. Artículo 334. Todos los jueces o jueces de la República en el ámbito de su competencia y conforme a lo previsto en esta Constitución ante ley están en obligación de asegurar la integridad de esta Constitución y valga la redundancia de salvaguardar y proteger los derechos fundamentales que son recogidos, como lo dije, en el artículo 19 de la Constitución Nacional, el derecho a la vida, el derecho del artículo 19 y siguientes de la Constitución Nacional: derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la familia, derecho a la educación, derecho a la libertad. Artículo 49, artículo 44 de la Constitución referente al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Vamos a darlo hasta aquí, muchachos. No sin antes, pues hacer referencia a lo que comentábamos en el artículo 23 de la Constitución Nacional, esa sentencia 1265 del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional. De alguna u otra manera, pues establece que los tratados o acuerdos internacionales relacionados con los derechos fundamentales tienen una jerarquía constitucional, no una supraconstitucionalidad, que en todo caso, pues no es viable, porque la Constitución Nacional pues debe prevalecer sobre el orden interno. Sería un contrasentido pensar que la Constitución Nacional, que es la base del ordenamiento jurídico interno, permita que un tratado o un acuerdo internacional pues esté por encima de la Constitución. La Constitución venezolana se ha caracterizado principalmente por ser una constitución vanguardista en la protección de los derechos humanos, en la protección de los derechos fundamentales. Y por tanto, pues ese tratamiento que se le da a los acuerdos internacionales, a los suscritos por Venezuela en materia de derechos fundamentales, tienen jerarquía constitucional. Es decir, tienen la misma jerarquía constitucional en cuanto favorezcan a los derechos fundamentales. Muchachos, quiero despedirme, desearles una feliz tarde. Por favor, si tienen alguna duda con ocasión a las actividades que ustedes han desarrollado, por favor comunicarse para poder aclarar eso. Y que tengan una feliz tarde.